Cordial saludo para todos, mi nombre es Sergio Andrés Moreno, soy ingeniero ambiental, docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En el presente video, junto con mis compañeros de la Maestría en Educación, Julieta Andrea Erazo Calvache y Nilson Ariel Villafierro, vamos a hacer un recorrido histórico sobre el concepto de educación sostenible. En un primer momento, les hablaré sobre los primeros acercamientos hacia las preocupaciones ambientales que se dieron en la primera mitad del siglo XX. Continúa Nilson Ariel con las acciones que se llevaron a cabo durante la segunda etapa del siglo XX e inicios del siglo XXI, y concluye Julieta Andrea con las acciones y en la actualidad de la educación sostenible y las conclusiones del presente video. Según la UNESCO, la educación para el desarrollo sostenible dota a las personas de los conocimientos, las capacidades, los valores, las actitudes y los comportamientos necesarios para vivir en interacción respetuosa con el medio ambiente, la economía y la sociedad. La educación para el desarrollo sostenible anima a las personas a tomar decisiones inteligentes y responsables que ayuden a crear un futuro mejor para todas y todos. Este concepto, que parece tan claro y contundente, no siempre ha sido así. Ha sido el fruto del trabajo y de los esfuerzos de múltiples personas, grupos, organizaciones y entidades multilaterales que a lo largo del tiempo han mantenido el firme propósito de promover prácticas de desarrollo que mantengan el equilibrio entre la sociedad, el medio ambiente y la economía. Según la literatura, algunos de estos esfuerzos se llevaron a cabo en inicios del siglo XX. Más precisamente, para el año de 1913, en Berna, Suiza, se puede considerar que se desarrolló la primera conferencia enfocada hacia la protección de la naturaleza. Esta conferencia fue materializada en 1928 con el intento de la entrada en funcionamiento de la Oficina Internacional para la Protección de la Naturaleza. Luego, en Basilea, Suiza, para el año de 1946, se desarrolla una conferencia para la protección de la naturaleza. En Fontainebleau, Francia, en 1948, auspiciada por la UNESCO, se crea la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza y sus Recursos, con la sigla UIPN, organización independiente que además fue promovida por el gobierno francés y organizaciones conservacionistas de Suiza. Posteriormente, esta organización pasa a llamarse la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, con la sigla UICN. Luego, en el año de 1949 en Nueva York, por medio de las Naciones Unidas, se celebra la Conferencia Internacional sobre Problemas Medioambientales, la cual no tiene grandes repercusiones. En Morges, Suiza, en 1961 es creado el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, con las siglas WWF, con el propósito de dar financiamiento a grupos conservacionistas ya existentes. En 1966, en Lucerna, Suiza, la ONU organiza un simposio internacional sobre educación en materia de conservación. En 1968, en Ginebra, Suiza, por solicitud de la UNESCO, se lleva a cabo un estudio compilatorio sobre el medio ambiente en la escuela. En 1970, en Estados Unidos, se desarrollan manifestaciones a favor de la protección de la naturaleza y se promueve una ley federal en la cual el país se compromete al fomento de la educación ambiental. En 1972, en Estocolmo, Suecia, se desarrolla la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, donde se desarrolla oficialmente el concepto de educación ambiental y se crea el Programa Internacional para la Educación Ambiental. Ahora los dejo con el compañero Nilson Ariel, que continúa con las acciones que se desarrollaron en el último tramo a finales del siglo XX. Mi nombre es Nilson Evilla, soy ingeniero civil y me desempeño como docente en el área de matemáticas. Como mencionaba el compañero Sergio, les voy a hablar sobre esta segunda fase o etapa donde se empieza a hablar de la educación para el desarrollo sostenible. Aquí se incorporan unos pilares muy importantes como son el ambiental, el social, el económico. Este empieza a ganar también terreno en la política, la educación, y podríamos comenzar en el año 1973, cuando el economista alemán
Ernest Friedrich se reconoce al ser quien acuña por primera vez el concepto de sostenibilidad en su publicación titulada Lo pequeño es hermoso. A él se le puede considerar como el padre fundador del concepto de sostenibilidad. En 1987, este concepto empieza a tomar vigor político y social cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas publica el informe titulado Nuestro futuro común. Este logra ser un hito al mostrar las problemáticas ambientales que se vienen padeciendo desde muchas décadas anteriores, como son el deterioro de la capa de ozono y el calentamiento global. En 1992, las Naciones Unidas convocan una conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, denominada Cumbre para la Tierra. Aquí se hace un esfuerzo especial por comprender el impacto de las actividades socioeconómicas humanas sobre el medio ambiente. Dentro de las reflexiones de esta conferencia se establece el principio número 9, que los países firmantes deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos y tecnologías e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías. En el 2002 se desarrolla la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible que se celebra en Johannesburgo, Sudáfrica. Esta abordó la educación para el desarrollo sostenible como un componente clave para lograr un desarrollo equitativo y responsable. Se reconoció la importancia de la educación para promover la conciencia ambiental, la toma de decisiones informadas y la participación en la construcción de un futuro sostenible. En el 2012 se realizó la Cumbre Río +20, titulado El futuro que queremos. El objetivo de esta cumbre fue asegurar un compromiso político renovado con el desarrollo sostenible, evaluar los progresos realizados hasta el momento y las brechas que aún existen en la aplicación de los resultados de las reuniones clave en el desarrollo sostenible, así como hacer frente a nuevos desafíos. Ya en 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta se encuentra el ODS número 4 sobre la educación. Este busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. En la Agenda 2030 se reconoce la importancia de la educación para el desarrollo sostenible, destacando su papel en la erradicación de la pobreza, la promoción de la prosperidad y la protección del medio ambiente. A continuación los dejo con mi compañera Juliet. Hola, mi nombre es Juliet Andrea Erazo Calvache y en este momento les voy a hablar acerca de la actualidad de la educación sostenible. Bueno, tenemos que la UNESCO ha promovido que la educación para el desarrollo sostenible esté integrada en todos los niveles educativos. Es así que muchos países ya han empezado a incorporar estos objetivos de desarrollo sostenible en los planes de estudio. En América Latina, países como el nuestro, Colombia, Chile o México, están revisando sus currículos para alinear estos contenidos con los ODS. También se están incentivando proyectos de huertos escolares, reciclaje, energía renovable y consumo responsable. Se ha dado más énfasis a la crisis climática, a la igualdad de género, a la pobreza y a la equidad social. Es así que las escuelas han buscado formar a los ciudadanos globales y más comprometidos, con el planeta, creando así personas más críticas. También se ha incentivado el uso de plataformas digitales o eco-apps educativas que permiten que los docentes y los estudiantes midan el impacto ambiental o la huella ecológica para así aprender acerca de prácticas sostenibles. Se ha incrementado los movimientos juveniles y de participación. Tenemos así jóvenes activistas como la señorita Greta Thunberg, que ha impulsado las CDS fuera del aula. Y se han promovido asimismo espacios como los parlamentos juveniles climáticos que buscan dar voz a los estudiantes acerca de las decisiones sostenibles.
Bueno, acciones concretas que se están implementando son las capacitaciones docentes, las certificaciones verdes para las escuelas, los convenios entre instituciones educativas y ONGs ambientales, y asimismo los días escolares temáticos, por ejemplo días sobre el reciclaje o días de la biodiversidad o días del cambio climático. Y asimismo se han buscado pues dentro del aula incentivar acerca de la creación de los comités ambientales escolares, que son dirigidos por los estudiantes y pues por el área de las ciencias naturales. Como conclusiones, tenemos que la educación para la sostenibilidad desde sus orígenes hasta la actualidad pues ha evolucionado significativamente en enfoque, alcance y objetivos. Ya vimos que en los años 70 y 80 el enfoque principal era la educación ambiental. Y pues ahora tenemos que la educación sostenible ha demostrado ser clave para enfrentar los grandes retos de este siglo XXI. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la pobreza, la injusticia social. La historia nos revela que hay una evolución constante hacia una educación más crítica, más participativa y más orientada a la acción. Muchas gracias.